Bueno, pues vamos a ver un poquito donde nos quedamos la última vez, que fue explicando un poco cómo es la energía de las reacciones químicas. Para estudiar la energía de las reacciones químicas tenemos, como ya explicamos, una serie de variables termodinámicas que son variables de estado. En principio, para ver cómo es el intercambio energético entre un sistema químico, en este caso, y el entorno, tenemos lo más importante de todo es el criterio de signos. Como os dije la última vez, si este es un sistema donde yo hago una reacción química, mi sistema termodinámico, y aquí se está realizando la reacción química, el criterio de signos es muy claro. Toda energía que salga del sistema en forma de calor la vamos a considerar negativa. Toda energía que entre al sistema en forma de calor la vamos a considerar positiva. De la misma forma, el trabajo realizado por el sistema hacia el exterior lo vamos a considerar negativo. Y todo trabajo realizado por el exterior hacia nuestro sistema se va a considerar positivo. En concreto, si el calor sale de nuestro sistema químico, aquí se produce en nuestro reactor una reacción química. Si esta reacción química produce calor hacia el exterior, será una reacción exotérmica que desprende calor, mientras que una reacción química que consume calor la vamos a llamar endotérmica. De la misma forma con el trabajo realizado por el sistema hacia el exterior es un trabajo de expansión. Por ejemplo, porque se produzcan gases durante nuestra reacción química y esos gases presionen un émbolo. Es un trabajo realizado hacia el exterior. Y por el contrario, un trabajo realizado por la presión externa sobre nuestro sistema es un trabajo de compresión. Por ejemplo, porque se consuman gases en nuestra reacción, de manera que el volumen tiene que disminuir debido a la presión externa. ¿De acuerdo? Este criterio de signos es siempre muy importante en las reacciones, cuando hablemos de calcular la energía de las reacciones, porque siempre es muy importante saber que todo lo que sale de nuestro sistema es negativo, todo lo que entra a nuestro sistema es positivo. El trabajo y el calor que salen de nuestro sistema los vamos a considerar negativos, y el calor y el trabajo que entran a nuestro sistema los vamos a considerar positivos. Otra cosa muy importante que hay que ver cuando hablamos de los sistemas termodinámicos en nuestras reacciones químicas es lo siguiente. Para saber el calor intercambiado por nuestro sistema con el exterior, tenemos varios métodos. Un método dependiendo de cómo realicemos nuestra reacción química. Si la reacción química la realizamos a presión constante, la magnitud termodinámica la vamos a llamar de una manera. Si la misma reacción química la hacemos a volumen constante, la vamos a llamar a esa variable termodinámica de distinta forma. El calor intercambiado para la misma reacción, si se realiza a presión constante o a volumen constante, no tiene por qué ser el mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago yo una reacción a presión constante? Pues muy sencillo. Hago un reactor donde hago mi reacción química y la dejo abierta a la presión atmosférica. La presión es constante y es de una atmósfera. Esa reacción sería a presión constante. ¿Cómo hago la misma reacción a volumen constante? Pues teniendo el reactor, el matraz, lo que sea, tapado completamente, sin contacto con el exterior, de manera que lo que se produzca ahí, la reacción que se produzca ahí, puede estar variando la presión dentro del reactor, pero lo que no va a variar es el volumen. Pues bien, el calor que se intercambia, si yo hago la misma reacción a presión constante con el reactor destapado o a volumen constante con el reactor completamente cerrado, no tienen por qué ser el mismo. Y hay una relación entre ambos. Esa relación es la siguiente. La relación entre el calor a presión constante y a volumen constante, calor a presión constante y a volumen constante, es la siguiente. Delta de H es igual a delta de U más delta de N por RT. ¿Qué es delta de H? La variación de entalpía. Esta variación de entalpía es lo que nosotros medimos como calor a presión constante. ¿Qué es delta de U? La variación de energía interna, que es lo que nosotros medimos como calor a volumen constante. ¿Qué es delta de N?
Pues la variación del número de moles de gases. Claro, aquí está el trabajo. Aquí está el trabajo de expansión o de compresión. Si la variación del número de moles de gases es positiva, es decir, se producen más gases, el trabajo será un trabajo de expansión. Por el contrario, si delta de n es negativo, porque se consumen gases, hay menos gases en los productos que en los reactivos, tenemos un trabajo de compresión. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta variación de entalpía es lo que nosotros vamos a medir como calor a presión constante. Y es lo que normalmente vamos a utilizar en nuestras reacciones químicas, porque lo más habitual será que nosotros hagamos reacciones químicas a presión constante y no a volumen constante. Pero simplemente si yo tengo un dato de calor a volumen constante y quiero calcular el correspondiente calor a presión constante, con aplicar esta fórmula sería suficiente. ¿De acuerdo? Fijaos que tanto la entalpía como la energía interna son funciones de estado, solo dependen del estado inicial y del final del sistema, y no de la forma en la que yo voy desde un punto a otro en mi sistema termodinámico. Pero claro, yo lo que no puedo medir es ni la entalpía de los reactivos ni la de los productos, ni la energía interna de los reactivos ni la de los productos, porque hay demasiadas variables para poder hacer esto. Pero lo que sí que puedo hacer muy bien es medir la variación de estas cantidades, que es lo que me importa. En cuánto cambia la entalpía, en cuánto cambia la energía interna de mi sistema termodinámico cuando se hace una reacción química. Para finalizar este breve vídeo voy a poneros simplemente los diagramas entálpicos, que son importantes para saber si la reacción es endotérmica o exotérmica, y para hacer una representación gráfica del estado energético de los reactivos y de los productos. Mirad, si la reacción es exotérmica, si aquí tengo la entalpía y aquí es hacia dónde se dirige la reacción, imaginaos que yo tengo aquí los reactivos. Estos son los reactivos, que tienen un determinado contenido de energía, de entalpía en este caso. Y cuando se hace la reacción química, se producen una serie de productos. Y resulta que estos productos tienen menos energía que los reactivos. Es decir, la reacción química iría hacia allá. ¿De acuerdo? Pues bien, la entalpía de la reacción no es más que la variación de energía. Esta sería la entalpía de la reacción. La variación de energía entre productos y reactivos. En cualquier caso, cualquier variación de entalpía sería la entalpía final menos la entalpía inicial, la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Como se puede observar, el contenido de entalpía de los productos es menor que la de los reactivos. Luego, esta entalpía será negativa. Esta reacción será exotérmica, como acabamos de decir en nuestro criterio de signos. Por el contrario, cuando tenemos este diagrama entálpico, donde aquí tenemos la entalpía y aquí este es el progreso de la reacción, imaginaos que yo tengo aquí los reactivos y aquí los productos. En este caso, cuando yo hago la reacción química, los productos tienen más contenido energético que los reactivos. Para ir de los reactivos a los productos hay que subir en energía. Por tanto, fijaos, la variación de entalpía, en este caso, la variación de entalpía de la reacción, como es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, es positiva. Y esta reacción, según nuestro criterio de signos, es endotérmica, como hemos visto aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto, como una primera píldora para introducir el tema de la termoquímica y el calor de la reacción, creo que más o menos sería suficiente. Fijaos, lo que normalmente se hace para calcular la entalpía de una reacción, porque las reacciones se hacen muy frecuentemente a presión constante, es tenerlos en un calorímetro, que no es más que un gran termo donde hay una cierta cantidad de agua. En esa cantidad de agua que yo conozco perfectamente, se introduce un termómetro y sin reactor químico. Se produce la reacción química y si esa reacción química desprende calor, la temperatura del agua de fuera se incrementará. Si esa reacción química consume calor, la temperatura de ese agua exterior disminuirá.
Midiendo esa variación de temperatura, yo puedo sacar cuál es el calor intercambiado entre mi sistema y el entorno, que en este caso el entorno es una cierta cantidad de agua. ¿De acuerdo? Pues con esto daríamos por concluido este primer vídeo. Después os enseño cómo calcular para una reacción química las entalpías de reacción.